¿Qué tal, amigos? Continuando con nuestra reflexión sobre el magisterio de la Iglesia, los documentos de los papas y de los concilios, vamos a hablar hoy sobre el Papa Francisco y sus enseñanzas al pueblo de Dios. Como todos recordamos, Francisco supone una novedad para la Iglesia de este tiempo. Francisco es el primer papa en la historia de la Iglesia que es latinoamericano, que es argentino y que es jesuita. Su elección el 13 de marzo del año 2013, después de la renuncia del Papa Benedicto XVI, ha sido un acontecimiento que seguramente va a quedar para siempre en la historia y a nosotros particularmente como latinoamericanos nos llena de inmensa alegría. Francisco comienza su ministerio pontificio, su ministerio petrino, proponiendo una serie de enseñanzas que hablan de una renovación bastante grande para la Iglesia, un espíritu intenso de evangelización que está contenido en el documento que hablaremos ahora. Se trata de la exhortación Evangelii Gaudium. Y esa exhortación es importante porque refleja el programa que el Papa Francisco quiere para la Iglesia en estos años. La exhortación Evangelii Gaudium fue promulgada el 24 de noviembre del año 2013 y presenta, como decíamos, lo que el Papa Francisco quiere como líneas maestras de su pontificado y que se resume en una palabra muy sencilla: evangelizar. Pero se trata de una evangelización teñida de entusiasmo, llena de alegría. Tengamos en cuenta que el nombre Evangelii Gaudium significa el gozo de evangelizar o el gozo del Evangelio, la alegría del Evangelio podríamos decir, y en ese sentido esa es la evangelización que el Papa Francisco nos pide, una evangelización llena de alegría. Alegría, dice, que brota del encuentro con Jesús. ¿Cuál es lo peculiar de este documento? Que esta evangelización a la que el Papa nos llama a todos, a la que nos convoca a todos, debe estar impulsada por un espíritu misionero muy fuerte. Y en este documento, así como en otros, el Papa propone su ideal de una iglesia en salida. Hay frases que el Papa Francisco ha ido señalando y que ya de alguna manera son como su distintivo, el distintivo de su pontificado. Una de ellas es justamente esta de iglesia en salida. Todos tenemos que salir a hacer misión. Todos tenemos que salir dejando de lado nuestras comunidades, nuestro aburguesamiento para anunciar al Señor. Y un anuncio que, como decíamos, debe estar teñido por esta alegría que brota del encuentro con Jesús. El Papa recuerda que este anuncio de Jesucristo, hecho por la Iglesia en salida, tiene que darse sobre todo a las periferias, es decir, ir a lo más alejados de la Iglesia, a los que se encuentran de alguna manera pues desvinculados, y a ellos proponerles con fuerza el ideal de Jesús, la buena nueva que nos trae y que nos lleva a nosotros también a disfrutar de esta alegría que significa dar a conocer al Señor. Hay una serie de elementos que aparecen en el Evangelii Gaudium que vale la pena tener en cuenta. El Papa señala que un evangelizador, todos somos evangelizadores, es y debe ser también discípulo misionero. No discípulo y después misionero, sino discípulo misionero, que se reconoce por su cercanía con el Señor, por su escucha de lo que el Señor enseña y también por el hecho de llevar a los hermanos estas palabras, este mensaje que el Señor le ha comunicado. Este ideal de discípulo misionero es el que la Iglesia en América Latina ha propuesto en el documento de Aparecida, en el año 2007, del cual el Papa, cuando era arzobispo de Buenos Aires, cardenal Jorge Mario Bergoglio, fue el redactor del documento principal. Entonces, hay en el magisterio del Papa este aporte, llamemos así, de la Iglesia de América Latina. Y en ese sentido, ahora se propone para la Iglesia Universal. El Papa nos recuerda que el anuncio del Evangelio tiene que tener esta dimensión querigmática,
ser como el primer anuncio que invita a una conversión, que invita al compromiso con el Señor y a la pertenencia a la iglesia. El anuncio del Señor tiene que ser sobre todo a los jóvenes, y después el Papa proponer en un documento, fruto también de un sínodo, lo que significa evangelizar a los jóvenes. Hablaremos más adelante de la exhortación apostólica Christus Vivit. El anuncio tiene que ser sobre todo a los pobres. El Papa habla cosas maravillosas acerca de los pobres, ¿no? Y nos recuerda que la iglesia tiene que ser una iglesia pobre para los pobres, que la iglesia tiene que encontrar en la evangelización a los más pobres una de sus características y uno de sus distintivos principales. Y el Papa nos recuerda también que se trata de evangelizar tanto a los jóvenes como a los más pobres, como también a la cultura. La evangelización de la cultura es un elemento centralísimo en la tarea de la Iglesia hoy. Bajo esa perspectiva, el Papa también recuerda que la evangelización y en general la tarea de la Iglesia tiene que tener 4 elementos que aparecen ahora como características de la enseñanza del Santo Padre. Toda evangelización, todo proceso que busca la paz social, la sociedad también tiene que ser un campo de evangelización, dice el Papa, debe tener 4 principios que de alguna manera son como una guía y que reflejan la intención del Papa de mostrar lo que debe ser nuestro trabajo. Los 4 principios, recordemos, son: primero, el tiempo es superior al espacio. Segundo, la unidad prevalece sobre el conflicto. Tercero, el todo es mayor que la parte. Y tercero, cuarto, la realidad es superior a la idea. Por lo tanto, evangelizar con alegría, evangelizar a las periferias, evangelizar llevando la palabra del Señor a todos, pero especialmente a los jóvenes o a los más pobres, al mundo de la cultura. Ese es el gran ideal del Papa Francisco que aparece en este documento. Un documento que nos invita a cuestionarnos. Nosotros, ¿evangelizamos? Estamos en una actitud de salida, yendo hacia los demás en vez de esperar a que vengan a nosotros. Son cuestiones que el Papa nos invita a preguntarnos y que ciertamente suponen una reflexión sobre nuestro trabajo como hijos de la Iglesia y también como discípulos misioneros. Profundizaremos en nuestro siguiente espacio sobre la encíclica ecológica del Papa Francisco, Laudato Si, un documento muy importante. Muchas gracias.